Buenas noches, ingeniero. Esta es la parte de cómo hicimos nuestro electrocardiograma de cero. Entonces, para esto, cabe recalcar que va a ser una especie de tutorial de cómo se hace un electrocardiograma desde cero. Entonces, hay que tener en consideración que el electrocardiograma se puede hacer de distintas maneras. Esta es una versión que nosotros escogimos. Entonces, para eso, para eso tenemos la típica etapa de adquisición, que prácticamente se acá. La condición inicial, el parámetro relevante, que en este caso, como estamos hablando de un electrocardiograma, es una acción de potencial, que prácticamente es la polarización y la repolarización de las células. El modo de medida, que en este caso es de corriente, la parte de la transducción, la parte de amplificación, que es la parte importante de la materia, la señal de digitalización, en este caso, como estamos usando una Raspberry, primero utilizamos una Arduino para no utilizar un acoplador. Y tenemos el procesamiento de la señal digital y tenemos una especie de almacenamiento, que en este caso, como almacenamiento, tenemos que almacenar en un CCV, un Common Separate Values, y una especie de data display. Ahora, vamos a ver las primeras versiones con respecto al electro. Entonces, hay que tener en cuenta dos parámetros muy esenciales para hacer el electro. La primera, el ruido, y la segunda, los filtros. Entonces, nuestra versión inicial de lo que es nuestro electrocardiograma era así. No, perdón, creo que sí es por acá. Entonces, esta era nuestra primera versión. Prácticamente utilizamos el típico esquema que nos da el AD620, pero como tuvimos ciertos problemas con la AD620, a veces se nos quemaba, tuvimos ciertos inconvenientes, nosotros decidimos crear nuestro propio amplificador de instrumentación con puertas básicas, por así decirlo. Utilizamos los integrados tele. eh, Utilizamos los integrados tele, que prácticamente son amplificadores. Entonces, utilizamos la parte de condensadores, utilizamos preset para fijar las ganancias, o si necesitamos directamente modificar las ganancias, ya las modificábamos. Utilizamos dos baterías de 9 voltios, la cual no recomiendo que sea así, sino directamente utilicen un integrado que dé más o menos 9 voltios. A ver, por el momento no recuerdo el nombre, pero sí existe un integrado. Sería mucho mejor que utilicen ese integrado y no utilicen estas baterías. Estas baterías no es recomendable hacer esta configuración. ¿Por qué? Porque se puede desgastar de una forma rápida si es que se conecta directamente las típicas baterías. Entonces, no recomendaría esto de aquí. Si tienen, si tienen algún integrado, algún convertidor que les dé 9 menos 9 voltios, sería lo mejor. Ahora, aquí tenemos la parte de los filtros. El primer filtro fue un filtro pasa altos de 100 Hz, un pasa bajos de 1 Hz, y por último un filtro notch de 60 Hz. Entonces, esta era nuestra primera imagen inicial con respecto a nuestro filtro. Entonces, por lo menos se podía ver la onda, el complejo QRS. Esta era toda la parte de instrumentación, y por aquí tenemos una imagen un poquito más clara. Si no está mal, acá está. Y más o menos así se nos estaba viendo nuestro electro. Pero existe un gran problema cuando se quiere mover el electro a otras partes. Por ejemplo, esta es la parte el electro, pero si ven esta señal, bueno, que no se puede apreciar muy bien, aquí tampoco, pero prácticamente la señal se veía a 5 milivoltios, es decir, una señal tan pequeñita que no, el osciloscopio estábamos también forzándolo un poquito. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros con eso? O sea, aquí está, 5 milivoltios. Y recordar que es una prueba de 10. Entonces, había un pequeño problema. Cuando nosotros esto de aquí lo queríamos implementar en un laboratorio, existía el problema de que no nos salía señal. Y aquí tenemos varias hipótesis. Primero, el ruido que existía debido a que el laboratorio no estaba conectado a una buena tierra, o de plano no existía un punto de tierra, lo cual nos sorprendió bastante. Nosotros queríamos mostrar la parte del electrocardiograma en un osciloscopio, en este caso en el osciloscopio de laboratorio, no valía, porque prácticamente existía mucho ruido de todas las cosas conectadas. En ellos, los computadores que siempre están conectados, siempre están prendidos, algunos utilizaban también en ese mismo instante sus fuentes, perdón, entonces metían demasiado ruido.
Entonces, directamente no se puede ver el electro. Entonces, esa es la primera recomendación. Si se hace en un laboratorio, no tiene un buen sistema de tierra, existen varios equipos conectados a la misma línea, va a existir sí o sí una especie de ruido que no se va a poder ver la onda. Recordemos que esta onda está muy, pero muy bajita. Entonces, aquí está en 5000 voltios. Y el corte de frecuencia del electro también es un espectro muy, muy pequeño. Entonces, era muy difícil mostrar esto dentro de un laboratorio que no tiene un buen sistema de aislamiento de tierra, como primer punto. Segundo, sí o sí se tenía que hacer una especie de jaula de Faraday. Esto por evitar las interferencias electromagnéticas, evitar interferencias de cualquier otro dispositivo. Literalmente, nosotros decíamos, todo metía ruido. O sea, hasta movernos nos metía ruido dentro de esta señal. Entonces, para evitar eso, eh, yo recomendaría que diseñen un sistema bueno de tierra, en especial al chasis. Y por aquí tenemos un sistema de tierra al chasis. Prácticamente este de aquí, en el cual era 2 ohmios o 0,2 ohmios, no recuerdo, pero era bastante bajo el valor de resistencia. Entonces, a la final, como eh, había mucho ruido, y también y bueno, aquí también tuvimos algunas pruebas para ver si es que nos funcionaba la AD620, pero al final construimos nuestro propio AD620. Al tener estas características de ciertos errores que no podemos hacer bien en un laboratorio, optamos por usar un módulo AD620, perdón, un AD8232, que es el típico electrocardiograma básico, el cual tiene ciertos filtros. Pero aún así, este también hay que quitarle un poquito más de ruido. Entonces, como primera consideración, utilizamos lo que viene a ser 3 códigos. Bueno, 2 códigos. El primer código no fue para el Arduino. En este caso, para el proyecto final utilizamos un Arduino, una Raspberry y la de 8232. Entonces, el Arduino, en este caso utilizamos el Arduino Mega, pero no es necesario, con Arduino uno bastaría. Utilizamos el Raspberry Pi 4, el cual también nos sirvió bastante. Esto en especial para hacer las conexiones inalámbricas. Entonces, como no queremos utilizar algún acoplador, utilizamos un Arduino para que directamente nos digitalice la señal y lo mande al RASP. ¿Por qué? Porque nos favorecía de forma económica, como primero. Y como segundo, recordemos que el Raspberry no tiene la opción de que mandamos una señal digital y esta señal digital después análoga la manda digital. Perdón. Entonces, tenemos esos dos problemas. Entonces, utilizamos el Mega como que haga coja los datos analógicos, la digitalice y esta parte digitalizada la manda al RASP. Y aparte, el RASP también nos permitía hacer una página web en ese momento. Entonces, aquí tenemos la primera parte del código, que primero voy a mostrar la parte del Arduino. No, esta no es. Esta de aquí. Prácticamente utilizamos los filtros EMA, que eran la mejor opción, porque eso es lo malo del Arduino, que a veces se restringe un poquito la parte de los filtros. Entonces aquí prácticamente, como utilizamos el AD8232, recordemos que tiene estos 2 pines y los utilizamos como entrada para que aplique el filtro. Entonces prácticamente aquí aplica el filtro en la parte de acá abajo, que es la típica fórmula de un filtro EMA. Y listo, entonces esta sería la parte del filtro. Ahora, íbamos a aplicar la parte de filtros aplicando los presionales, pero había ciertos problemas. A veces la señal no salía, se perdía potencia, entonces decidimos mejor hacer todo por la parte digitalizada. Entonces, este es el filtro que utilizamos como primer punto. Ahora, como segundo punto, tenemos la parte del código. En este caso, utilizamos Python para hacer la parte de comunicación. Entonces, utilizamos ciertas librerías, las cuales creía que todas son esenciales, pero para mostrar la gráfica, Pyplot, Tinker, para que sea un poquito más dinámico, NumPy es muy esencial, y Flask le vería lo esencial. Y SSPI para otros filtros. Entonces, prácticamente lo que hace el Flask es es una especie de servidor local para que podamos ver también en el Internet. Utilizamos la típica configuración del puerto en 9600 audios,
Entonces, por lo tanto, no va a ser tan rápida o no va a ser tan veloz la adquisición de datos y existe un alto índice de latencia. Y aquí tenemos la configuración de la gráfica, la configuración de límites de la gráfica, que nos toca parametrizar un poco. Aquí tenemos la parte de configuración, la amplitud. Por aquí también tenemos la aplicación de los filtros con la última librería SCPI. Aquí tenemos la aplicación de los filtros. Esto se nos hace un poquito difícil, siendo sinceros. Aquí tenemos la iniciación, aquí tenemos la parte del start, del stop, y el último tenemos la parte de los botones. Ahora, aquí también aplicamos una especie de registro de datos. En este caso son datos SB. Y voy a bajar esto un poquito más. Y aquí prácticamente son los botones. Entonces así que le quedaba prácticamente nuestro código. Entonces vamos a subir un poquito más lento para que se pueda visualizar cada apartado. Y listo, esta sería la parte como que del núcleo del código. Listo. Ahora vamos con la parte del index, que prácticamente lo que hicimos es para que también que se vea de una forma local, por así decirlo, dentro de Internet. Entonces, listo. Estoy aquí tampoco nos llevó mucho tiempo, pero aún así se nos hizo un poquito complejo configurar bien las gráficas. Y era muy difícil, siendo sincero, que las gráficas se nos queden quietos. Parece que de un punto se acaba un montón de líneas. Bueno, entonces para hacer una prueba, primero voy a borrar nuevamente los datos de aquí. Entonces, ya. Entonces vamos a iniciar. Primero voy a desconectarme lo que viene a ser el cable de los electrodos para que puedan ver que va a iniciar una especie de ruido. Listo. Entonces por aquí tenemos nuestro botón. Vamos a iniciarlo. Como pueden ver, hay una especie de ruido y también lo vamos a ver de una forma inalámbrica. Es que aquí me permite por lo menos. Entonces aquí voy a poner localhost 5000 y lo vamos a dar un resize. Entonces aquí prácticamente podemos ver que ese en efecto es el ruido y corresponde a la gráfica de este momento. Vamos a detener nuevamente esto de aquí, pero vamos a detener esto de aquí. Vamos a detenerlo. Ya. Ahora, en esta parte ahora sí voy a conectar la parte de los cables de los electrodos. Listo. Y vamos a ver si que en verdad funciona. Para esto hay que recordar nuevamente que el computador también nos puede meter ruido, en especial si es que no diseñamos un buen filtro. En este caso, no está conectado mi ordenador y hay que recordar que también hay que tener todo lo que nos produzca ruido un poquito aislado, tanto teléfonos, tanto partes de metal y todo lo que consideren que nos va a producir ruido. Metal y electrónicos en pocos. Entonces, nuevamente ahora vamos a ver cómo nos sale. Vamos a listar. Y aquí ya se puede ver cómo sale nuestro electro un poquito más limpio. Ahora podemos ver en la onda P, el complejo QRS y la onda T. Aquí el complejo QRS y la onda T. Entonces, hay que recordar que tenemos que sí o sí tener un buen sistema de tierra. Eso sí. Entonces, mi recomendación, si es que van a hacer un electrocardiograma desde cero, sin utilizar un módulo AD8232, recuerden que si se hace en un laboratorio, sí o sí va a existir un ruido. Entonces, tienen que tener muy en cuenta eso. No es que no salga la señal, sino es que puede estar camuflado por el ruido, por la onda portadora. Entonces, esa sería mi recomendación como punto uno, como punto uno. Como punto dos, si es que van a hacer un electro, tienen que tener un sistema, un chasis de tierra. Esta nuevamente por el ruido. Y una vez que estén hartos del ruido, capaz hacen una jaula de Faraday. Y una vez que estén hasta la piola del ruido, van a considerar eso. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y aquí no le mostré no le mostré en la página web. Entonces voy a tenerlo esto de aquí. Ay, voy a iniciar esto de acá. Y ya, se ha iniciado Start. Listo. Entonces, aquí ya podemos ver nuestro electro un poquito más de forma en línea, por así decirlo. Y podemos ver cómo va nuestro electro. Listo. Entonces, aquí tenemos el electro original y ya.
Entonces, ¿cuáles serían mis recomendaciones o mis conclusiones con respecto a este proyecto? Sí o sí, hay que aislar demasiado bien. Si se van a hacer la construcción de filtros con amplificadores de operaciones, hay que recordar que son señales que a veces van a ser muy bajas y que tienen frecuencias de corte muy precisas. En este caso, usamos un filtro pasa altos de 0.1 Hz, un filtro pasa bajos de 100 Hz y un filtro notch de 60 Hz. Ese era nuestro concepto ideal, pero al final hicimos filtro SEMA, o primer punto, pasa alto, pasa bajo. También hicimos un filtro notch de forma digital con Python y listo. Entonces, esta sería nuestra parte del electrocardiograma. Este sería el código y eso. Muchas gracias. Uy, ¿dónde está?